Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el algoritmo de K-means o K-medias. ¿Sí? Este algoritmo se ocupa para resolver el problema de agrupamiento, que es uno de los más importantes en el problema de reconocimiento de patrones. Lo que queremos es, dado un conjunto de datos, buscar alguna estructura. ¿Sí? Es una definición más o menos vaga. Eh, Podría ser como el de organizar un conjunto de datos o de objetos en grupos que son parecidos, ¿sí? De alguna manera. Y bueno, un grupo va a ser una colección de objetos que son similares entre ellos y son diferentes de los objetos que pertenecen a otros grupos, ¿va? Y uno de los algoritmos más usados para resolver este problema es el algoritmo de K-means, ¿sí? Eh, es un algoritmo para buscar una cantidad dada por nosotros, es el número K, de patrones en un conjunto de datos, ¿sí? Este algoritmo es bastante sencillo, de hecho lo vamos a ir programando poquito a poquito, pero es súper potente por los resultados que genera, ¿no? Entonces, de hecho, si tenemos un conjunto muy grande de datos y queremos como clasificar esos datos en 5 categorías, nos llevaría mucho tiempo el hacerlo como a mano. Y con el algoritmo de K-means, realmente se hace muy rápido, en 5, en 6 o en el número de categorías que quieran. Realmente es un muy buen algoritmo y puede encontrar estas categorías mediante criterios estadísticos, ¿no? Entonces, por eso es como un algoritmo súper valorado en la ciencia de datos. Entonces, antes de pasar a programarlo, hay que buscar entender un poquito este algoritmo, ¿no? Lo que hace K-medias, K-means, es que imagina cada grupo de datos como si fuera un sistema solar, ¿no? Entonces, la estrella alrededor de lo que giran todos los datos, que serían como los planetas, es justamente, se le llama centroide del grupo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la imagen que aparece en pantalla, el centroide sería el vértice verdecito y el vértice rosita. Entonces los puntos rojos giran alrededor de, bueno, sí, y sí, de cierta manera es como, no que giran, pero están agrupados alrededor de ese punto y los puntos azules están agrupados alrededor del verdecito, ¿sí? Entonces, dado un conjunto de K centroides, ¿sí? De estos puntos destacados, pues podemos averiguar fácilmente a qué grupo pertenece un cierto dato, buscando cuál es el centroide más cercano, ¿no? O sea, si tuviéramos 3 puntos y un dato, pues comparamos ese dato contra los 3 centroides y vemos a cuál está más cerquita y entonces pertenece al grupo que corresponde a ese centroide, ¿sí? El verdadero problema es, bueno, ¿cómo decidimos dónde van a estar los centroides? Y es justamente ahí donde entra el algoritmo de K-means, ¿no? Lo primero que tenemos que elegir es un valor K. Vamos a suponer K igual a 3, pero en principio podría ser para cualquier K. Y luego vamos a elegir 3 puntos al azar para asignarlos, para que sean nuestros centroides iniciales. Y una vez que hacemos esos como centroides iniciales, vamos a crear 3 grupos, ¿no? O K grupos en general, ¿no? Y nada, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, ¿de qué me sirve elegir algún centroide aleatorio, ¿no? O sea, al final del día eso podría ser como crear un grupo aleatorio. Pero, y este es realmente el truco y toda la idea de este algoritmo, es que las medias de nuestros grupos se van a convertir en los nuevos centroides para actualizar los grupos, ¿no? O sea, nosotros tenemos un centroide, vemos de los datos cuáles son los que estarían en el grupo dado por ese centroide y luego con ese grupo calculo un nuevo centroide que se va a mover un poco, ¿no? Hacia la media, ¿no? O sea, la media sobre X, la media sobre Y
y esa va a ser la coordenada del nuevo centroide. Y entonces, como siempre que nuestros centroides iniciales fueran seleccionados al azar, fueran un poco diferentes entre ellos, los nuevos centroides pues van a ser más óptimos, ¿sí? Que los centroides iniciales, ¿no? Donde esta optimalidad es esencialmente como que maximizan la similitud dentro del grupo y la diferencia entre grupos distintos. Sí, eso en general tiene que ver un poco con la varianza de los datos, pero no vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, una vez que tenemos estos nuevos centroides, reasignamos los datos ahora considerando esos nuevos centroides. Y dado que esos nuevos centroides se volvieron un poco más óptimos, los nuevos grupos van a ser un poquito más óptimos. Y luego eh, volvemos a calcular los centroides, volvemos a reasignar los grupos y así varias veces hasta que el algoritmo converge, ¿no? Entonces, para este video voy a ocupar este conjunto de datos, ¿sí? Son datos que corresponden a puntos de la forma peso y altura de personas, ¿ok? Entonces aquí tengo los datos, los voy a graficar un poquito y vamos a determinar una variable K mayúscula que va a ser la que corresponde al número de categorías que vamos a ocupar para agrupar los datos. En este caso K va a ser igual a 3, ¿va? Entonces lo primero que vamos a hacer, nada más como para ir ilustrando el algoritmo, es generar los centroides iniciales, ¿ok? Para esto voy a determinar cuál es el valor mínimo de los datos, el valor máximo en X y en Y, para que estén ahí metidos, ¿no? Para que no estén muy lejos de los datos realmente, ¿no? Entonces calculo el mínimo de los datos en X, el mínimo de los datos en Y, el máximo en X, el máximo en Y, que son estos datos de acá, 1,45, 1,87. Estamos hablando de personas que miden entre 1,45 y 1,87 y pesan entre 42 kilos y 105 kilos. ¿Ok? Y luego, lo que vamos a hacer es generar los centroides de una manera aleatoria, ¿sí? Entonces, tenemos aquí una lista vacía que se llama mu y para cada uno de los Ks vamos a generar para cada elemento del 1 al K, del 0 al K menos 1, vamos a generar un centroide, ¿va? Entonces, pues lo que estoy haciendo es el valor de X va a ser un entero entre X mínimo y X máximo, y el valor de Y va a ser un entero entre Y mínimo y Y máximo, ¿no? Y voy a agregarle a la lista mu una lista que contenga a ese punto, ¿sí? Y entonces aquí ya creé mis 3 puntos, ¿no? Y bueno, veamos dónde están los centroides, ¿no? Aquí quedó este centroide verde, este centroide morado y este centroide rojo, ¿sí? Y estos fueron elegidos completamente al azar. Si ustedes compilan ¿cómo se llama? El código, pues seguramente les van a salir centroides distintos. Ahora, ya que tenemos estos centroides, pues vamos a calcular los grupos. Para calcular los grupos, lo que necesitamos es una función de distancia, ¿sí? En este caso va a ser la distancia euclidiana, pero vamos, hay muchos otros tipos de distancia, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una función de distancia que reciba 2 puntos, en este caso P y Q, y nos regrese la distancia euclidiana, que es pues, la raíz de P0 menos Q0 al cuadrado, más P en 1 menos Q1 al cuadrado. Y regresa esa distancia. Y ahora, lo que vamos a necesitar es una función que, dado un conjunto de centroides, nos diga cada dato a qué grupo pertenece, o sea, a cuál centroide está más cercano, ¿sí? Y bueno, la siguiente función usa unos foranidados para calcular la distancia entre cada dato y cada centroide,
y luego asigna a un dato a un grupo según el centroide que está más cercano. ¿Va? Es lo que hace la función asigna grupos. Fíjense, primero tenemos grupos como una, recibe centroides y los datos, ¿sí? Y lo que nos va a regresar es una asignación de los grupos. ¿Sí? Entonces, lo que hace esto es que primero calcula las distancias a cada uno de los centroides, ¿sí? Que es lo que hace este for de aquí. Calcula la distancia a cada uno de los centroides y la guarda en una lista que se llama distancias. Y luego lo que hace es buscar el mínimo de esas distancias y lo guarda en la lista grupos, ¿sí? O sea, y nos guarda el centroide correspondiente en la lista grupos, ¿va? Entonces, eh, veamos cómo agrupa los datos. Aquí nada más usé una lista que se llama datos divididos, nada más para poder graficar estos datos. Aquí tenemos nuestros tres centroides, que son estos rombitos, y estos son los puntos que corresponden a cada centroide. Aquí es un poquito engañoso, porque pudiera parecer, por ejemplo, que el punto verde de hasta la derecha pues está más cerca del rojito que del verde, pero es por una cuestión de la escala que maneja Sage en los ejes. ¿Ok? Pero lo que hace es calcula para cada puntito a cuál centroide está más cerca y ese es el color que le asigna, por así decirlo, ¿no? El grupo que le asigna. Y ahora vamos a calcular los nuevos centroides. Ya que tenemos estos grupos nuevos, vamos a calcular unos nuevos centroides, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, esta función que se llama actualiza centroides, es, dado este grupo de puntos o de datos que ahorita, por ejemplo, están en morado, ¿cuál es el centro de esos datos? ¿Sí? Pues va a ser la media de en X y la media en Y. Y eso va a ser uno de los nuevos centroides. Y eso lo va a hacer para cada grupo. Entonces, aquí tenemos los datos ya divididos en grupos. Y vamos a hacer una lista de nuevos centroides. Entonces, para cada grupo en estos datos divididos, vemos cuáles son los valores en X, los valores en Y, y calculamos el centroide de ese nuevo grupo. Y lo que hacemos es que a los nuevos centroides les agregamos ese centroide que acabamos de calcular. Y una vez que hace eso para todos los grupos, entonces regresamos esta lista de nuevos centroides. Entonces, miren, veamos cómo quedan estos nuevos centroides. Fíjense, aquí ya queda como este eh, rombito morado, el verde y el rojo, como en medio de todos los datos de ese color, ¿sí? Y entonces, esencialmente, esos son los dos pasos. Ahora que tenemos estos nuevos centroides, imagínense que les quitamos el color a los puntos, a los datos, y volvemos a checar cada punto a dónde acerca, cuál centroide tiene más cerca, y le volvemos a asignar un grupo, ¿sí? Y una vez que ya les asignamos grupos, actualizamos los centroides y hacemos esto, ¿sí? Entonces vamos a correr este algoritmo. Lo voy a hacer con ejecutar un ciclo for 50 veces, realmente 50 veces es suficiente para la convergencia en este caso. Y vamos a, lo que hacemos, bueno, aquí están los datos, k va a ser igual a 3, generamos un primer conjunto de centroides de manera aleatoria y luego dura 50 veces, asignamos los grupos y actualizamos los centroides. Asignamos los grupos y actualizamos los centroides. ¿Va? Y después lo único que hago es nada más este pequeño codiguito para poderlos graficar. Y este es lo que me resulta de este algoritmo. ¿Va? Ahora, lo que está interesante, lo que está súper padre es un poquito las nociones que genera, ¿no?
De cierta manera, en este ejemplo particular, lo que nos está agrupando eran personas, acuérdense, eran altura y peso. Entonces, de cierta manera, nos está agrupando a las personas como en tres grupos, ¿no? Chicas, medianas y grandes, ¿no? Estas personas, fíjense, son personas chiquitas, ¿no? O sea, no son muy altos y son eh, delgaditos, ¿no? O sea, 50, menos de 60 kilos, son personas como más o menos chiquitas, de cierta manera, por darle una interpretación a esta agrupación, ¿sí? Después en el grupo morado hay personas como medianas, que pueden ser desde 1,55, pero ya más chonchitas, hasta 1,75 más o menos, pero ya más, pero pesando, ¿cómo se llama? Entre 70, 60 y 80 kilos, más o menos, ¿no? Entonces estas personas son como más medianas y luego están las personas más grandes, ¿no? Ya sea porque son como más gorditos, es decir, que pesan más, o porque están más altos, que son los puntos que corresponden a los, al grupo en color rojo. Entonces lo que está súper padre es que el algoritmo por sí solo dio esta clasificación de las personas, ¿sí? Entonces, de cierta manera, eso fue lo que nos regresó el algoritmo. Entonces, obviamente podemos hacer mucho más con este tipo de algoritmos, en particular con este, ¿no? Por ejemplo, en este caso fue solo peso y altura, pero podríamos agregar la circunferencia del abdomen, o sea, la cintura, o la del cuello, ¿no? Podríamos ajustar para que haya más grupos, ¿sí? Para que sea como más grupos o menos grupos, o sea, dependiendo de que querramos, ¿sí? Pero esencialmente, aquí lo único que le dijimos fueron, haz tres grupos e hizo tres grupos, ¿no? Pero, pues, ¿cuántos grupos será como natural que tienen los datos? Ese pues, es un problema bastante bonito y que se ha estudiado bastante, ¿sí? Determinar el número de veces que tenemos que iterar. Yo aquí les dije que con 50 converge, pero pues hay criterios que tienen que ver con la varianza entre los datos para ver que converge. De hecho, este converge mucho más rápido que con 50. Eh, y bueno, por supuesto, otra cosa que podemos hacer es tratar de comprender un poquito más cuáles son las características clave de cada grupo, ya que tenemos esta asignación, ¿no? Pero esto va más allá del objetivo de este curso. En esencia, lo que espero es que al ver este video puedan entender una idea o se lleven una idea de este problema de agrupamiento, que tenemos un conjunto de datos y queremos, en este caso, un algoritmo que nos diga cómo se comportan esos datos, o sea, qué propiedades estructurales tienen, ¿sí? Y el algoritmo de K-means es un algoritmo súper simple que puede producir resultados muy, muy padres al respecto.